Un saludo. Ahora explicamos premisa mayor de cross tai chi. Todo lo ejercicio antes hay que preparar condición de interno. Dos cositas. Uno, activar tendón. Segundo, activar pectoral, sacral, hacia mayor. Primero, 5 dedos, pincha suelo para activar tendón de tobillo. Segundo, cadera, abre a rodilla, alinear hasta pie para activar tendón de cadera. Luego, del quinto, cintura, empujar lumbar a puntar suelo. Cuando así, ya se puede notar sacral, se nota mayor densidad. Cuando suelta, se nota flujo, menor densidad. Cuando activar así, ya puede notar mayor sacral. Segundo, ya donde costilla, fija, empujar. Luego, donde ala, interno ala, faciales, activar tensión, carácter expandir, se puede notar pectoral mayor densidad. Esas condiciones premisa mayor de cross tai chi. Pues, ¿cómo confirma mi pectoral sacral está activar tensión por mayor o menor? Vamos a ver, explico. Primero, 5 dedos pincha suelo para activar tendón de tobillo. Si activar tendón de tobillo, luego intentamos un poco mueve delante, detrás o al lado. Y se puede notar tendón de tobillo tensar, ya fija bien. ¿Cómo sabe? Intentamos a suelta. Luego mueve adelante, ya no activar tendón de tobillo. Ya no puede, no siente tendón tensar su equilibrio. Entonces así distinguir un sentido activar o no activar como diferente. Igual teoría, si primero 5 dedos pinchar suelo, activar tendón de tobillo, luego de cadera abre rodilla, si puede activar tendón de cadera. Y 5, número quinto cintura, empujar lumbar, coxis punta suelo, ya se puede notar donde sacral mayor tensión, mayor densidad. ¿Cómo sabe? Intentar mover, un poco rebotar, medir sensación de peso. O a suelta, medir, mueve y sentido peso como diferente. Activar, ya se nota mayor. Suelta, menor. Importante, su tacto, sentir, medir su interno de densidad. Igual teoría pectoral y ala, fija bien, empujar, luego su centro de gravedad del pectoral, intentar levantar, medir su peso, a suelta, flojo, activar, fija bien. Este sentido es premisa mayor de cross tai chi, activar pectoral sacral. Y quiere saber, intentar, activar y a suelta como diferente. Entonces, este activar sentido de mayor interno pectoral sacral, premisa mayor de tai chi, a todo lo ejercicio hay que mantener siempre, del principio hasta terminar. Ahora practicamos qué significa activar pecho mayor pectoral. Nosotros aquí tenemos pasafascia. Aquí pasafasciales. Entonces usar fasciales, activar tensión, empuje costilla. Empuje costilla, reacción, pecho como humildad siente mayor densidad. Si pectoral, donde costilla no activar tensión, flujo, ya pecho baja densidad. Si empuje, ya se puede notar
mayor densidad donde pectoral y donde ala pasa a cruzarte hasta cuello, pasa a cruzarte cervical. Así activar tensión, se puede notar activar tendón de hombro y aquí como una tensión, parece como tiene ola de hueco, como huevo, esta tensión ya no flojo, no siente flojar. Si flojar, ya está aquí, no sale hueco, por falta de tensión, igual teoría, mano, raíz de dedo, abre, no atrás, lineal, no se puede atrás, hacia abre, entonces abre raíz de dedo, se puede activar tendón de muñeca. Ni flojo, cuando flojo no activar tensión. Y tenso, tampoco activar tensión. Entonces, expansión, no contracción. Expansión tiene elasticidad y activar tensión, ayudar a fijar. Cuando así fija, activar tensión, mayor activar pectoral, cuerpo parece así. Si no, todo el ejercicio, cuando el ejercicio no funciona, trabaja bien. Solo copiar un movimiento, pero no trabaja bien. Ese es el gran problema. Entonces, así, no. Así. Muy bien. Cuando activa pecho, empuje costilla, fija bien, ya nuestra espalda, así. Pero si no, así machaca forma de espalda, ya carga de médula, carga donde entra de médula. Así ya floja todo. Importante, pectoral y dentro de ala, facial pasa así, donde aquí cruzar. Esta etapa ala interno de faciales, también hay que expansión, ya se nota, aquí se nota tensión, así. Cuando así el ejercicio no se puede soltar y solo tenso así el ejercicio. Ya trabajar sus musculares y tendón, si no, carga entra de médula y muy fácil, flojo ala, hombro, así carga todo entra de médula y articulaciones. Hay que cuidar eso, así, no así. Cuando el ejercicio activar, así, o así, o así, así. Hay que así practicar, no deben practicar así, así. ¿Qué es activar sacral? Primero, 5 dedos, pinchar suelo. Cuando 5 dedos pinchan suelo, pueden activar tendón de tobillo. Si activar tendón de tobillo, luego intentar mover un poco delante atrás, tensar tendón, fija bien, tensar su equilibrio. Si a suelta, activar tendón, no pinchar suelo, luego mueve, ya está, no se nota tendón tensar su equilibrio. Entonces, activar así, ya cuando fija bien, luego cadera, de cadera, rodilla, abre, rotación cadera, alinear centro, no se puede abrir así. Claro, si activar tendón de tobillo y abre cadera, cuando rodilla más fuera del externo del pie, si tiene tensar bien, tendón, tensar no permiso fuera. Si tobillo no tiene y abre rodilla, como natural levantar su planta de pie fuera de, no puede más pegar que suelo. Igual, cuando girar no abre cadera, rodilla muy fácil fuera de interno, así ya, peso solo está aquí, fuera, levantar muy fácil aquí. Entonces, abre, tobillo,
no permiso su rodilla fuera de externo. Abre cadera, entonces su rodilla no permiso. Cuando gira ya, no abre cadera, entonces fácil perder. Cuando girar abre, no activar tobillo, muy fácil fuera. Entonces los dos como a torcer, así. Es para activar tendón de cadera. Si activar tendón de cadera y tobillo, luego, número 5 de cintura, empujar lumbar, punta suelo. Así ya se puede, culito, donde su centro, parte de centro, ya activar tensión. Digo, sí, ¿cómo sabe? Intenta mover, levantar, ya se nota tensión y mayor densidad. A suelta, ya se nota flujo. Este sentido, ayudar su activar sacral. Ahora explico metodología activar tendón de tobillo. Acción es 5 dedos, pincha suelo, como pincha suelo 5 dedos. Reacción se puede notar activar tendón de tobillo. Si activar tendón de tobillo, intento mover adelante, atrás, y ya está su tendón tensar antes de fuera de equilibrio. Intentamos a suelta y seguir mueve, ya no se nota traba de tendón tensar su equilibrio. Entonces, mucha gente practica músculo, estiramiento o ejercicio. No digo no. Acción, activar tendón. ¿Por qué? Articulaciones, si activar tendón, cada articulación, su músculo, fácil estiramiento bien y ejercicio bien. Si no, su ejercicio carga entrada de articulación. ¿Por qué no activar tendón? Carga entrada de articulación. Si activar tendón, carga no entra de articulación. Claro, así su músculo, cada órgano, a unir bien. Si no, peligroso articulaciones. Cuando plancha hay que cuidar así mal, o cintura así mal, todo de cervical, de barbial pasa cervical, pecho, culo, rodilla hasta dedo, alinear bien y tensión, no se puede así, es muy importante. Igual teoría, cuando el ejercicio de cobra, hay que así, no se puede así, y hasta perder todos los pectorales sacros. Hay que así. Muy bien.